Gracias por la invitación. He ido conociendo un poquito a su pastor o a sus pastores, y son hombres de fe. Son hombres de fe. Muchas felicidades. Me contagia su fe, me contagia su ánimo. Yo no vengo de una iglesia así como ustedes, así muy alegre. Yo vengo de una iglesia muy conservadora. De hecho, conocí del evangelio en una iglesia ultra conservadora. Al fin y al cabo conocí de Cristo, gracias a Dios, y eso es lo principal. Cuando estemos allá con el Señor, que es lo importante, yo creo que ustedes van a ser como las trompetas que van a estar ahí, cantando y alabando al Señor. Un aplauso para ustedes, muchas felicidades por eso. Si acaso yo considero que nosotros seremos como los violines, ¿verdad? Que estaremos también ahí. Una orquesta de almas que estará ahí exaltando y alabando el nombre del Señor. Dios me ha permitido ya tener 30 años de conocerle. 30 años de conocerle. En estos 30 años, Dios me permite ahora ministrar o servirle como pastor. Nunca realmente fue mi idea ser pastor o dedicarme al ministerio. Realmente no. Y creo que muchos pastores llegamos a estar en una misma condición, que realmente no lo habíamos pensado, no lo habíamos considerado, y fue el Señor el que nos fue llamando, el que nos llamó, nos preparó y ahora nos puso en el ministerio. Y es un privilegio. Es un privilegio servirle al Señor. Dentro de este tiempo que tengo sirviéndole al Señor, bueno, empecé en una iglesia que está aquí por la Nueva Antequera, se llama Filadelfia. El pastor de ahí, yo regreso de Guadalajara, donde fui a estudiar en el Instituto Bíblico La Roca. Regreso de allá y bueno, ya estábamos comprometidos, mi esposa y yo. Ella es de Guadalajara. Gracias a Dios, ¿verdad? Y ya estábamos comprometidos ahí en el 96. Y entonces el pastor me empieza a preguntar: ¿te quedas en la iglesia? Yo le digo, sí, pues ya habíamos platicado que le iba yo a apoyar, le iba yo a ayudar. Me vuelve a preguntar por segunda vez: ¿te quedas en la iglesia? Le digo, sí, claro que sí, ya lo platicamos. Me vuelve a preguntar por tercera vez: ¿de verdad si te quedas en la iglesia? Le digo, ya me sentía yo como a Pedro, ¿verdad? Que Jesús le preguntó 3 veces, ¿no? Dije, bueno, ¿por qué tanto me pregunta? Dice, es que yo voy a salir y no sé si regrese. Dije, entonces me está preguntando para quedarme al frente de la iglesia. Y fue ahí, se puede decir de una manera oficial, ya cuando empecé a estar al frente de la iglesia. Y mi inexperiencia, en cierta forma, me llevó a muchos cocolazos, muchos altibajos dentro del ministerio. Con todo respeto lo digo, el pastor ya falleció, pero me dejó una iglesia endeudada. Y entonces yo empecé a tener que enfrentar las deudas de la iglesia. Y Dios me empezó a enseñar. Lo que yo aprendí en el Instituto Bíblico no se comparó con lo que se aprende afuera. Recuerdo que el día de la graduación, el pastor que predicó en aquella ocasión dijo que ahora iba a empezar un año que no iba a terminar. Y ese es el año de la vida ministerial o el año de la vida con Dios. ¿Cuántos de nosotros llegamos a los pies de Cristo? ¿Cuántos de nosotros empezamos a conocer de la palabra? Y de momento las cosas cambian para bien y bonito y todo perfecto y hasta ahí está bien. Pero ¿qué tal cuando vienen las adversidades? ¿Qué tal cuando vienen las cosas que no esperábamos? Cuando vienen aquellas o empiezan a suceder aquellas cosas que no nos imaginamos que pasara. Y sobre todo a un cristiano, sobre todo a una persona que ya empieza a buscar a Dios. Hoy quiero traer un tema, le puse así el título: entre la fe y las adversidades. Quiero que ahorita en un momento más vamos a leer ahí esta parte de Éxodo 14, tal vez algunos ya
empiezan a recordar esa parte de Éxodo 14. En estos tiempos modernos, bueno, ya muchos a lo mejor ya no traen Biblia, pero ahora sí puedo decir, enciendan su Biblia, ¿verdad? O saquen ahí su Biblia, enciéndanla, ¿verdad? Espero que también, bueno, a través de esto podamos ir viendo algunos versículos. De hecho, los puse ahí, pero surge una pregunta. ¿Cuál es el proceso bíblico para procesar las dificultades que nos ofrece la vida? ¿Qué más quisiéramos que todo fuera color de rosa? ¿No? ¿Qué más quisiéramos que no hubiese problemas ni dificultades en la vida? Una de las primeras dificultades que empecé a enfrentar al conocer de Cristo fue la enfermedad de mi mamá. Ella padeció de un soplo en el corazón. Y la primera vez que ella estaba, yo no sabía, yo tenía en ese entonces 17, 18 años más o menos, y estaba empezando a conocer del Evangelio, y ella empezó a sentirse muy mal. Empezó a sentir que todo su cuerpo le dolía, que su pecho le dolía. Yo no sabía, yo no entendía. Mi papá llamó a la Cruz Roja, y en eso que llegaba a la Cruz Roja, bueno, dije, lo único que he visto en la iglesia y medio he aprendido es a orar, pero del todo yo no sabía orar. Y entonces mi mamá ahí en la cama, pongo mi mano en su pierna y su pierna bien fría. Dije, bueno, Dios, creo que muchos hemos hecho esto, ¿no? Si eres real, si estás ahí, si existes, ayuda a mi mamá. Y ella se empezó a calmar, se empezó a tranquilizar. Posteriormente llegó la Cruz Roja, se la llevó, ya la estabilizaron, y el diagnóstico que dieron es que estaba a punto de un paro cardíaco. Ella vivió con un soplo en su corazón por 42 años. Y digo por 42 años, porque mi mamá ya falleció. ¿Y saben cuándo falleció? Cuando yo estuve a punto de graduarme, cuando me voy a Guadalajara, y a un mes de graduarme, mi mamá me llama por teléfono un viernes antes de Semana Santa. Me dice, ¿cómo estás? Me saluda, me dice, ya te mandé un dinero para que puedas regresar, vas a regresar en estas vacaciones. Le dije, sí, ma, sí voy a regresar. Dije, nada más que no regreso el sábado, regreso el domingo, porque el sábado me regalaron una beca. Y voy en la mañana el sábado a estudiar. Todavía empezaba en ese entonces ahí lo que era capturista de datos. Todavía me enseñaron algo del sistema MS2 y cómo para programar y entrar ahí, ¿sí? Y ese viernes, en la noche, fue la última vez que hablé con mi mamá. Yo tenía el deseo que ella me acompañara en mi graduación, porque fue la persona que me apoyó, que me ayudó en la fe. Pero en esa semana, yo no salí el sábado llego a la casa que me hospedan, y en esa casa que me hospedaban me dicen, te estuvieron llamando por teléfono, de Puebla. Ah, sí, hablé ayer con mi mamá. No, pero llámales. Al rato les llamo. No, me insistieron tanto que bueno, todavía se marcaba el teléfono ese de ruedita, todavía no había celulares, todavía era larga distancia, se cobraba la larga distancia todavía. Y entonces bueno, yo marco, me contesta mi hermano y me dice, mamá se puso mal anoche. O sea, el viernes que me llamó, dice, se puso mal. Y digo, ¿y qué pasó? Pues la llevamos al hospital. ¿Y qué pasó? Ya está con el Señor. ¿Te has esperado cosas así? ¿Estás listo para enfrentar? ¿Estás empezando a conocer de Cristo? ¿Te estás preparando? Dices, le voy a servir al Señor, voy a entregarme más al Señor, y te empiezan a pasar cosas que tú no esperas que te pasen. ¿Te ha sucedido? ¿Cuál es el proceso bíblico para procesar las dificultades que nos ofrece la vida? ¿Cómo le hacemos?
Y más cuando alguien está empezando en el camino de la fe. Bueno, déjenme decirles un texto, me encanta este versículo, Filipenses 1:12. Dice, quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del evangelio. Las cosas que me han sucedido, dice, bueno, en Reina Valera es una versión Reina Valera contemporánea, la versión Reina Valera 60, dice, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pero ¿saben dónde estaba Pablo cuando estaba escribiendo esto? En la prisión. Pablo estaba preso cuando escribe esta carta a los creyentes de Filipos, pero Pablo no estaba triste. Pablo estaba gozoso por sufrir por Cristo. Ya él había madurado espiritualmente para poder enfrentar estas situaciones, estas cosas que ofrece la vida. Dice, quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del evangelio. Estoy seguro que muchos de nosotros podríamos escribir un libro, de menos un manual de consejos de qué hacer en las dificultades o qué hemos hecho en medio de las dificultades. Me he encontrado algunas personas que al quererles compartir el evangelio, me llegan a decir, les digo, ¿le puedo hablar algo de Dios, algo de la Biblia? ¿Me permite unos minutos? Algunas personas me han dicho, no, gracias, yo soy ateo. Pero ahora les pregunto, no le voy a hablar de Dios. ¿Me permite preguntarle por qué se declara ateo? Ateo no significa no creer en Dios, ¿sí sabían ustedes eso? Un ateo no es un no creyente en Dios, sí creen en Dios, pero se vuelven contra Dios porque algo fuerte les pasó en la vida. A un joven ya casado, yo no sabía que era casado, pero él me dice, no, mira, yo soy ateo, no quiero escuchar de Dios. Dije, está bien, no le voy a hablar de Dios, solo permítame preguntarle, ¿por qué se dice usted ateo? Y este joven me dijo, mi esposa se embarazó. Mi bebé tenía 6, 7 meses. Le pedimos mucho a Dios, no sabes cuánto le pedimos a Dios. Y mi bebé no nació, murió. Y entonces este tipo de personas se vuelven muchas veces contra Dios, ¿sí? No es que no crean en Dios, es que se enojan con Dios por las cosas que le pasan. Yo no sé si aquí hay alguien en esa condición o que esté pasando una situación así, donde no entiende lo que está pasando, pero está buscando a Dios. Y usted de momento vienen preguntas a su mente donde dice, bueno, ¿cómo es posible que yo estoy buscando a Dios y me está pasando esto? ¿Cómo es posible que yo quiero acercarme a Dios y estoy padeciendo estas cosas? Y nuestra mente empieza a luchar. Le comparto otro texto muy conocido, Romanos 8:28. La Reina Valera dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Me llamó mucho la atención cuando leí la Nueva Versión Internacional. Es bueno leer diferentes versiones. Hay Biblia textual, Biblia Peshitta. Le recomiendo mucho esa Biblia Peshitta, ¿verdad? Pero esta es una versión internacional, o la otra versión internacional dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone, ojo con esto, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Pero quiero hacer énfasis en esto, Dios dispone. A ver, ¿cómo otra vez? O sea, las cosas que me están pasando, las cosas que me están ocurriendo, ¿Dios las dispuso? Según esta versión, entiendo que así es. Y entonces casi diría yo, bueno, ¿Dios es el culpable de lo que me está pasando? En cierta forma sí.
Pero sabemos y entendemos que Dios tiene un propósito. Y eso es lo importante que tenemos que descubrir, que tenemos que entender. Dios, ¿qué propósito tienes para mi vida? Creo que hemos aprendido, ¿no? No sé si se ha enseñado que lejos de preguntarle a Dios, Dios, pero ¿por qué a mí? ¿Qué tenemos que preguntar? ¿Para qué a mí? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito que tienes para mi vida? Y déjeme decirle que el propósito que Dios tiene para nuestra vida es que le conozcamos y que seamos edificados en su palabra y que seamos cimentados en la fe. El único problema es que no podemos salir ahorita a ir a farmacias similares del Ahorro o Guadalajara, la farmacia que quiera. No podemos llegar y decir, ¿me puede vender un jarabe de fe? ¿Me puede dar unas cápsulas para que mi fe aumente? ¿Me puede dar unas inyecciones para que mi fe sea fortalecida? ¿Se puede? No. ¿Cuál es la manera de Dios para que nuestra fe pueda crecer, para que nuestra fe pueda madurar? Deuteronomio 8, 2 y 3 dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Ojo con esta frase, saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El contexto de este pasaje es cuando ya el pueblo hebreo estaba en el desierto, o estaba atravesando el desierto. Pero ¿sabían ustedes que por incredulidad ellos pudieron haber atravesado el desierto en 2 meses? Pero por incredulidad estuvieron dando vueltas en el desierto 40 años. Y muchas veces puede ocurrir esto con nosotros, que estemos dando vueltas y vueltas y vueltas porque no permitimos que Dios trabaje en nuestro corazón para creerle, para crecer en fe para con Él. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, para saber lo que había en tu corazón. Igual cuando estuve ahí en el instituto, el primer año junté dinero, llevé algo de dinero, pagué el año, pero cuando empecé el segundo año, pagué el primer mes, la inscripción y el primer mes. Alcancé a pagar el segundo mes. El tercero, el cuarto, el quinto, el sexto no lo pude pagar. El director habló conmigo y me dijo, ¿qué pasó, Oscar? Era un pastor, un director americano. Me decía si iba a poder pagar su deuda. Lo único que nos cobraban en ese instituto era la alimentación. Era lo único que nos cobraban. El mantenimiento lo hacíamos los estudiantes. Nos asignaban áreas y cada uno de nosotros en grupos, unos hacían, como había también así un área verde, eran 20 hectáreas. De esas 20 hectáreas había cancha de fútbol, cancha de básquet, auditorio, comedor, salones para clase, dormitorios, y requería mantenimiento el lugar. Pero para poder bajar los costos, los estudiantes hacíamos el mantenimiento. Las mujeres el aseo más sencillo y los varones, ahorita que dijeron ahí de hombre a hombre, ¿verdad? El mantenimiento más rudo, ¿sí? Cortar el pasto, el camino de la terracería, y con las lluvias se llevaba la tierra. Y entonces se desgajaba y había que ir a llenar sacos de arena y ponerlos ahí para que el camino no se deshiciera. Le llamábamos el trabajo de Vietnam, así le llamábamos. Hoy nos toca Vietnam, ¿verdad? O sea, ir a llenar sacos de arena, de tierra, ¿verdad? Pero eso también me formó, me enseñó que el trabajo es una bendición, que el esfuerzo es una bendición. Pero me acuerdo de aquellos días
Y cuando me dice el director, si no puede pagar, ya no podemos tenerle aquí. Gracias a Dios que estábamos teniendo una materia que se llamaba Ministerio de Oración. Y en este ministerio de oración lo que aprendí es depender de Dios en oración. Decirle a Dios. Cuando usted tiene un problema, una deuda económica, ¿qué hace? Inmediatamente, verá, a lo mejor al mejor amigo le llama, oye, no seas malo, mira, ¿me puedes echar una mano? Pero qué mejor llamarle a Dios. Qué mejor decirle, Señor, mira, tengo este problema, tengo este conflicto, tengo esta deuda, ayúdame a salir. Dame sabiduría. A veces también nos metemos en problemas por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Pero lo que tenemos que hacer es buscar a Dios en primer lugar. Y estábamos en ese tiempo, en esa materia, en esa clase de oración, y el profesor nos encargó que hiciéramos pareja con otro compañero del instituto. Y ahí tengo un buen amigo en Guadalajara hasta la fecha, y con él fue al único que le comenté mi deuda, y creo que ni le dije cuánto, pero fue el único que le dije, mira, si no pago para fin de mes, me dijeron que ya no puedo estar en el instituto. La iglesia de donde yo salí en aquel entonces, muchos hermanos me dijeron, vamos a orar por ti, tú échale ganas, tú prepárate, no te preocupes, te vamos a apoyar. Les soy sincero, qué bueno que no les creí. Qué bueno que no les creí. Porque no recibí ninguna ayuda económica. Y digo que bueno, porque Dios nos enseña que no debemos depender del hombre, sino de Dios. De Él es de quien tenemos que depender. Y me encanta este texto de Deuteronomio 8, 2 y 3. Te acordarás de todo el camino donde te ha traído Jehová tu Dios, para afligirte. Tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. Sí, pasa uno por aflicciones, para probarte, para ver si somos ya listos para pasar la prueba, para saber lo que había en tu corazón. Le pregunto, ¿Dios no sabe lo que hay en nuestro corazón? Él lo sabe. Entonces, ¿quién tiene que saber lo que hay en el corazón? Nosotros mismos. A veces no sabemos de qué somos capaces, a veces ni para bien ni para mal, pero Dios quiere pulirnos, obviamente, para bien, para crecer en la fe y seamos capaces de hacer obras de fe. Lo contrario sería renegar de Dios, enojarnos con Él, hasta apostatar de Él. Eso sería lo contrario. Pero Dios no quiere eso, Dios quiere que nosotros le creamos. Un ingeniero, un arquitecto, perdón, que hacía casas, bueno, es lo que hacen, ¿verdad? Invitó ahí al instituto a 5 o 6 estudiantes. El único día que teníamos libre era lunes. Invitó para que fuéramos a pintar casas el día lunes y él ofrecía 50 pesos. Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, porque a las 6 de la tarde o 5 de la tarde yo tenía que estar ya en el instituto. Entonces, luego levanté la mano. ¿Sí? Así como teníamos día de trabajo, teníamos día de deporte. Y a mí me encantó el fútbol, me encantó jugarlo. Ya ahorita ya no lo juego, ¿verdad? Ya nada más lo veo. Y por cierto le voy a Cruz Azul. ¿Verdad? Pero no sé cuántos hay aquí, a lo mejor le van a la América, ¿verdad? Pero me encanta el fútbol. Jugando fútbol, un día teníamos trabajo, un día tenemos ejercicio físico, y en el día del ejercicio físico, terminando, nos ponemos a jugar fútbol, y había algo de zacate, echan el balón, y yo corro para tirar a la portería, y lo que hago es darle con mi dedo gordo del pie, levantar una piedra que estaba enterrada. Terminé con una fisura. Me llevaron a la Cruz Roja, me pusieron una férula hasta la rodilla y no me preocupó el dolor, no me preocupó otra cosa. Y ahora, ¿cómo voy a ir a pintar? ¿Cómo le voy a hacer? Pues total, me animé a ir así por 4 semanas.
Ya después ya no aguanté por el callo de la muleta. Me prestaron unas muletas, pero tuve que ponerle 1 metro más porque no llegaban muy bien, ¿verdad? Y ya como quiera me lastimaba las axilas, ¿no? Entonces dije, no, pues ya. Entonces me mandaron mis 200 pesos. Tenía yo que pagar. Así el escritorio que está ahí me recuerda mucho eso. Tenía que ir ahí formándome, llegando, y yo con mis 200 pesos, dije, pues voy a dar algo. Y voy a decirles que mi intención es pagar. Me voy a regresar a casa, o sea, me voy a regresar aquí a Puebla y trabajar para pagar mi adeudo. Ese era el plan. Pero yo estaba orando al Señor. Y de momento como que hasta se nos olvida lo que le pedimos al Señor. ¿No le ha pasado eso? Que a veces hasta se nos olvida, como aquel pastor, ¿no? Que tenían enfrente ahí un antro, ¿verdad? Y el antro, pues como que no había lucha entre el antro y la iglesia. Y de momento la iglesia se pone a orar por ese antro. Señor, quítalo, Señor, haz algo con ese antro. Y que se quema el antro. Y el dueño del antro se enteró que la iglesia estaba orando. Y que demanda a la iglesia. Y entonces va el pastor a reclamar, o lo llaman al pastor, pues que es el encargado, ¿verdad? Lo llaman. Dice, no, nosotros no tuvimos nada que ver. Y entonces el juez dice, aquí tengo un incrédulo del antro que cree que su oración tuvo efecto, y tengo un pastor que cree que su oración no funcionó. ¿Nos ha pasado así? Hay que creer lo que oramos, ¿no? A mí me estaba pasando eso. Cuando voy en la fila, se acerca conmigo uno de mis compañeros ahí del ministerio o estudiante. Me dice, mira, te mandaron este sobre. Yo lo abro rápido y una tarjetita, supimos que te lastimaste, échale ganas, estamos orando por ti. Y dije, no, pues gracias, ¿verdad? Sí me animó, ¿verdad? Dije, Dios, gracias. Yo me voy acercando, faltaban 2, y me dice, te mandaron este otro sobre. Yo lo abro. Y era la cantidad que debía. ¿De quién llegó? No sé de quién llegó. No sé, nunca lo supe. Lo que sí sé que llegó de Dios. Que llegó de parte de Él. Porque mi oración fue, Señor, si no puedo pagar, me voy a Puebla. Está bien, me regreso. Pero si tú quieres que esté aquí, sé que me vas a ayudar. Y mi alegría fue, porque dije, no tanto por el dinero, sino porque Dios quería que yo siguiera ahí, estudiando y preparándome. Así es que Dios gracias, le doy a Dios gracias por eso. Y son todas las cosas que Dios nos va enseñando en el camino. Son todas las cosas que Dios nos va mostrando en las dificultades. Pero déjeme decirle que para que haya crecimiento, para que haya fe, ¿es nada más así que todo sea color de rosa? ¿Es así que todo sea bonito, que no pase nada? Bueno fuera, ¿verdad? Que todo fuera así y que nuestra fe crezca. Pero déjeme decirle que nuestra fe crece en las dificultades, en la adversidad. Por eso titulé este tema, ¿verdad? Entre la fe y la adversidad. No pierda de vista, Éxodo 14, todavía no llegamos ahí. No pregunté qué tiempo, no hay tiempo aquí. Es que yo me emociono, ¿eh? Pero bueno, tomé aquí un material de Henry Blackaby o T. Blackaby. Tenemos a Dios, ¿sí? Ahí está Dios. Dios tiene un plan donde Él nos incluye a nosotros. Él ha hecho todas las obras y ha trazado un camino para que el hombre camine por Él, conociendo a Dios. Y podamos nosotros llegar a este nivel 7 que es obediencia y experiencia. O mejor dicho, obediencia en base a la experiencia. Esto menciono al autor
de donde tomé esto, porque es un manual que se llama Mi experiencia con Dios. No sé si aquí lo han llevado, lo conocen, pero se llama Mi experiencia con Dios este material. Buenísimo, buenísimo el material. Pero si se dan cuenta, bueno, del 1 al 7, pues faltan 5 pasos, ¿sí? ¿Cuáles son esos 5 pasos? Bueno, el segundo paso en primer lugar es ahí poder desarrollar o tener una relación con Dios. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Si usted no conoce a Jesucristo, si no empieza una relación con Jesucristo, no puede conocer la magnitud de todo lo que Dios tiene para usted. Necesitamos conocer a Cristo empezando una relación con Dios a través de Cristo. Y entonces el primer paso es una relación con Dios, empezar una relación con Dios, pero esta relación con Dios no es nada más de un día, no es nada más de un rato. Empecé a conocer a sus pastores. ¿Qué tiempo tenemos? Creo que desde la pandemia, un poquito después. Y todavía nos falta un montón de camino por conocer, o por conocernos, ¿verdad? Pero cada vez nos vamos relacionando más, al grado de que admiro la fe del pastor Alejandro al invitarme, porque sin escucharme, él se aventó, se arriesgó, ¿verdad? Gracias a Dios, gracias por eso, ¿no? Pero el primer paso es entonces la relación con Dios. En segundo lugar o en tercer lugar, la invitación de Dios para con nosotros. ¿Sabía usted que Dios nos está buscando continuamente? O sea, cada cosa que pasa en nuestra vida es una oportunidad para que yo vea que Dios me está buscando. No es una oportunidad para reclamarle y para quejarme con Dios. Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Es una oportunidad para conocerle. Y lamentablemente la mayoría de personas llegamos a conocer a Dios en medio de dificultades, de adversidad. Si no fuera por las necesidades que enfrentamos, posiblemente no buscaríamos a Dios, ¿sí? Y entonces es necesaria las dificultades, es necesaria la adversidad. Dice ahí Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Buscarle mientras puede ser hallado. Mientras tengamos dificultades, dice Santiago, ¿verdad? Que debemos gozarnos en medio de las dificultades. Bueno, ahora que ya lo entendemos, ahora ya nos gozamos. Señor, viene una bendición. Señor, viene algo más grande que tú tienes para mí en medio de las dificultades. ¿Sí? En cuarto lugar, bueno, algo que no debemos dejar para nada de lado. Josué 1:8. Yo creo que sí se lo saben. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si ya llegamos a este nivel, si ya estamos leyendo la palabra, ya nos estamos congregando, ya estamos sirviendo al Señor, estamos siendo fieles, estamos diezmando, estamos ofrendando, estamos esforzándonos por el Señor, y viene la prueba. Señor, ¿qué pasó? Si me estoy esforzando. ¿Qué pasó, Señor, si estoy haciendo tu voluntad? ¿Qué está ocurriendo, Dios? Bueno, es que Dios todavía no acaba con nosotros. ¿Sabe lo que le pasó al rey Salomón? Al principio le empezó bien, ¿no? Cuando iba a empezar a reinar, ¿qué le pidió a Dios? Sabiduría. Fue el hombre más sabio que hubo en la tierra. Pero lo digo con mucho respeto a Salomón, también la regó. También la regó. ¿Y sabe cuál fue su debilidad? Las mujeres, las faldas. Se dice que muchos hombres, hasta pastores y líderes, caen por las 3 Fs. La fama, la fortuna
o las faldas. O sea, corremos peligro los varones y también las mujeres, también tienen sus luchas. Pero Salomón tuvo esa debilidad, nada más tuvo 300 esposas. Nada más. O no me acuerdo si fue y 700 concubinas, nada más. Dice la Biblia que era bien parecido. O sea, era un Luis Miguel, yo creo, más o menos de aquellos tiempos, ¿verdad? Las reinas de otros reinos iban a verlo. Don Salomón, le traigo aquí unas maderas, ¿verdad? Le traigo aquí unos presentes, ¿no? ¿Sí? Las reinas iban a escuchar su sabiduría. Pero por ahí dicen, ¿no?, que verbo mata carita. Si no era guapo, tenía verbo, ¿verdad? 1000 mujeres de las que se cuentan. Sí, entonces cuidado. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Que la lectura de la Biblia y más que la lectura, el estudio de la palabra pueda volverse un hábito en nosotros. ¿Por qué habrá caído Salomón si el rey tenía el deber de tener el rollo ahí junto a su trono? ¿Qué habrá pasado? Posiblemente dejó de leer. Y posiblemente dejó de hacerle caso al mandamiento de no desear a la mujer del prójimo. Y cayó. Dios lo usó, sí, pero también tuvo sus resbalones. Dios nos habla a través de su palabra. Sí, no lo olvide, Dios nos habla a través de su palabra. Cuando usted tenga un problema en la vida, agarre la palabra, ábrala. Ahora, no le recomiendo mucho lo que algunos hacen, ¿verdad? Que agarran, bueno, ya ahorita es con el celular, ¿no? Le pasan, ¿verdad? Y ahí donde caiga, ¿no? Cuidado con eso, cuidado, ¿no? Sí, no es muy recomendable leer así la Biblia. Algunas veces, no digo que a lo mejor no funcione, ¿verdad? Y encuentre ahí alguna palabra, no, pero lo mejor es de una manera sistemática. Tenemos 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo, ¿verdad? Y podemos ir leyendo las cartas del apóstol Pablo, podemos ir leyendo los libros, las historias en el Antiguo Testamento, ir combinando. Hay algunos programas de lectura, de tal manera que podemos irlo haciendo sistemáticamente y hasta poder escribir en alguna libreta, bueno, ¿qué me habló Dios hoy? ¿Qué me habló a mí? ¿Qué habló a mi vida? ¿Sí? Quinto paso, crisis de fe. Y aquí es donde me quiero detener y quiero llegar después a Éxodo 14. Josué 24:15. Bueno, el contexto es el libro de Josué. Ya habían entrado a la tierra prometida. Recordarán ustedes que la primera generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida, solamente Josué y Caleb. Pero Josué y Caleb también vivieron lo mismo que vivió la primera generación. Y entonces llega un momento en que Josué les dice ahí en el capítulo 24, versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y me encanta lo que dice Josué. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa. Pero es una crisis de fe. ¿Sí? Sí se nota esa crisis de fe. ¿A quién le está hablando Josué? ¿A incrédulos o a creyentes en Dios? A creyentes en Dios les está hablando. Pero entraron a una tierra nueva, vieron cosas novedosas, quedaron apantallados de la modernidad que tenían ahí aquellos habitantes, hasta empezaron a desear a los dioses de los amorreos, olvidándose del Dios que los había sacado de Egipto. A veces nos pasa como Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer.
Pero Jesús dijo, bienaventurados los que sin ver creyeron. O sea que nosotros somos bienaventurados. Nosotros tenemos ese gozo, esa bienaventura, el hecho de no haber visto a Cristo y creer en Él. Así es que somos bienaventurados. Pero viene esta crisis de fe donde tenemos que tomar decisiones. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a seguir fiel a Dios o voy a renegar de Dios? ¿Qué voy a hacer? A veces no lo decimos con nuestras palabras. Por ahí alguien decía, un maestro, tus hechos gritan tanto que no dejan escuchar tus palabras. O sea, nuestras acciones es lo que más habla muchas veces, ¿sí? Más que nuestras palabras. Y después de esta crisis de fe, una vez que decidimos, bueno, quiero seguir al Señor, quiero ser fiel al Señor, necesitamos hacer ajustes. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando dice ahí conformar, no está hablando de conformismo. No, pues bueno, ya pasó, pues ya ni modo. No, está hablando de no tomar la forma, no tomar el molde. Dice de este siglo, o sea, de la vida del mundo. Ah, pues todos lo hacen así. Ah, pues yo también. Ah, pues la mayoría dice esto. Bueno, yo también lo digo. No. Esto va a depender de esta comunión que tengamos con Dios, de esta relación que tengamos con Dios. Tenemos que hacer ajustes y entonces estaremos llegando al nivel 7. Al nivel 7 encontramos 1 de Juan 5, 3 y 4, donde dice, pues este es el amor de Dios, el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Ah, caray, a ver, ¿cómo? A ver, otra vez explícame. ¿Cómo que sus mandamientos no son gravosos? Cuando hay amor, todo es fácil. Cuando hay amor, todo es fácil. Somos capaces de muchas cosas cuando hay amor. El problema es cuando el amor empieza a tener dificultades. Empezamos a poner pretextos. Pero necesitamos hacer ajustes, y ese ajuste es no amoldarnos a este mundo, y parte de ese ajuste es decidir obedecer al Señor, dándonos cuenta que necesitamos responder al amor de Dios. Y bueno, rápidamente pasamos ahí a Éxodo 14. ¿Sí? Éxodo 14, no pierda de vista esto, entre la fe y las adversidades. Entre la fe y las adversidades, ¿sí? Éxodo 14 nos habla de la salida del pueblo hebreo de Egipto. Dios llamó a Moisés para que liberara a su pueblo. Moisés lleva a cabo lo que Dios le dice y ya encontramos al pueblo, el pueblo hebreo saliendo de Egipto. Ya están saliendo de Egipto, ¿sí? Dice ahí, habló Jehová a Moisés, el versículo 1, diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Tenemos que leer esto con detenimiento. Cuando dice ahí, di a los hijos de Israel, el versículo 2, que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol, bueno, le puse ahí entre paréntesis Migdol torre, pero Pi-Hahirot también era una zona montañosa. Estas eran zonas montañosas. Dice, el mar al frente, el mar hacia Baal-Zephón. Esta parte de Baal-Zephón era una parte de incrédulos, ¿verdad? Donde adoraban a un dios, ¿sí? Que también conocieron o llamaron Baal, los Baales. Sí, y entonces ellos venían saliendo, bueno, más bien voy a hacer así, aquí, más o menos aquí está el continente africano, aquí está, en este extremo está Egipto, más por acá está la delta del río Nilo, ¿sí? Y hacia allá está el Mar Rojo, ¿sí? Y ellos bien podrían haber caminado la delta del Nilo, caminar hacia esta parte por el camino de los filisteos.
Pero Dios no les permitió ir por ahí. Dios les dijo, diles, ve y dile al pueblo que den la vuelta para que se encontraran con el Mar Rojo, Pi-Hahirot, Migdol y Baal-Zephón. Zonas montañosas, un desierto en medio, el mar enfrente y otra zona montañosa. Y atrás, los egipcios. ¿Recuerda uno de los primeros versículos que le comenté? Filipenses 1:12. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Deuteronomio 8, te acordarás por todo el camino que Jehová tu Dios te ha traído estos 40 años en el desierto, para probarte, para afligirte, para saber lo que había en tu corazón. Romanos 8:28, mas Dios dispone todas las cosas. O sea, Dios está en todo, no se desatiende. Dios está en todo, aún en aún en la adversidad, en las cosas que no son agradables, ¿también está Dios? Sí. No es que Dios lo mande ahí como castigo, a veces así lo vemos, ¿verdad? Y pensamos, bueno, Dios, ¿por qué me estás castigando? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Han leído el libro de Job? Se pensaba, los tres amigos de Job, Bildad, Elifaz, Zofar, ellos fueron con Job, ¿verdad? Y los tres acusaban a Job. Ya, Job, arrepiéntete, algo estás haciendo mal, por eso te está yendo mal. Job, ya, declara lo que estás haciendo, a ver, ya, saca, ¿qué tienes? A ver, Job. Y era el énfasis, y eran sus amigos. Qué bueno que no eran enemigos, ¿verdad? Y Job bien podía decir, pero hasta Dios dijo de él, hombre temeroso de Dios, perfecto y recto, que no había otro como él en ese tiempo. Entonces, ¿por qué estaba sufriendo Job? Recuerda que hay un pasaje que nos dice que se presentaron delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales, no dice que sea hijo de Dios, sino dice entre los cuales se infiltró Satanás. Y entonces Satanás le empezó a decir a Dios, si tú lo bendices, él te adora, él te sigue, él te busca, porque le has cercado de todo bien. Job era rico. Para su tiempo, Job era millonario. Y entonces Satanás dice, sí, por eso te adora, por eso te sigue, por todo lo que le has dado. Quítale lo que tiene y verás si no reniega de ti. Gracias a Dios, Job no renegó de Dios. Y ese libro nos demuestra que con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios y con la presencia de su Espíritu, somos capaces de adorarle y de salir de la prueba en cualquier dificultad. Eso es lo que nos enseña este libro. Denle un aplauso al Señor porque Él es el que nos ayuda en todas las dificultades. Él es el que nos ayuda y el que nos saca en todo momento. Pero regresamos ahí a Éxodo 14. Versículo 4 dice, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. ¿Para qué, Señor? Para que lo siga. Oh, Dios, espérate. Vas a endurecer al corazón de Faraón para que nos siga. Yo no tengo armas, yo no sé pelear. Yo fui esclavo 400 años, 430 años estuvo el pueblo hebreo de esclavo. Y lo único que tenían ellos era su ropa. Porque ni las casas ahí se quedaron. Sí, llevaron botín de Egipto. Dios permitió que el faraón ya lleven todo lo que quieran y ya váyanse, ¿verdad? Pero Dios tenía un plan. Dice ahí, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Ese era el plan de Dios. Glorificar su nombre. Y esto es lo primero que tenemos que reconocer. Dios, glorifícate en mí para que yo te glorifique. Glorifícate en mi vida para que mi vida te glorifique. Y dice más adelante, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Sabrán los egipcios que yo soy Dios. ¿Sabe? Tenía razón Pedro Ferriz. Un mundo nos vigila. Bueno, aquellos que les tocó aquel tiempo, ¿verdad? Yo ya estaba en los últimos días de Pedro Ferriz,
Pero alcancé a escuchar eso. Un mundo nos vigila. ¿Cuál es el mundo que nos vigila? Vecinos, gente que está cercana a nosotros, familia, ¿verdad? Hijos, esposo, esposa. O sea, nos están viendo, y más si no son creyentes, están viendo nada más a ver qué decimos, a ver cómo hacemos las cosas, a ver cómo nos va. Y nada más nos están así como que escaneando, ¿verdad? Sí, todo el tiempo, ¿no? ¿Verdad? Están checando a ver qué hacemos, cómo vivimos, ¿no? Pero Dios quiere darse a conocer a través de nosotros. Que toda esa gente que nos observa, que nos rodea, sepa que tenemos un Dios poderoso. Sepa que Cristo está con nosotros. Sepa que somos hijos del Altísimo. Eso es lo que Dios desea a través de nuestra vida y aún a través de nuestras dificultades. Versículo 9. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar. Toda la caballería egipcia se viene sobre los pobres hebreos que iban caminando y que estaban ya acampando en un lugar cerrado que no había manera de escapar. El mar enfrente, los montes alrededor y atrás los egipcios. No había manera de que ellos escaparan. Versículo 10. Vea la reacción de los hijos de Israel. Dice, ¿qué hicieron? Temieron en gran manera. Y clamaron a Jehová. Bueno, gracias a Dios. Clamaron a Dios. Es algo que tenemos que hacer en medio de las dificultades. Buscar a Dios, clamar a Él, orar a Dios, orar al Señor, pedirle a Dios. Ayúdame a pasar este trago amargo. Pero tuvieron miedo. Tuvieron miedo, ¿sí? Versículo 3 dice ahí, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Versículo 9, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar. Los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Versículo 11. Y dijeron a Moisés. ¿Alguna vez se ha quejado con su pastor? Pastor, es que hace mucho calor. ¿Por qué nos cita tan temprano a inaugurar el terreno, a conocer el terreno, ¿verdad? No se puede más tardecito. No se puede el culto más cortito. Y a veces vamos, ¿verdad? Con el pastor y quejas y quejas y quejas y quejas. Yo no sé si ustedes saben, en Brasil, varios pastores se han suicidado. Tristemente. En Brasil. No sé la razón. No sé. Tenemos un hermano ahí en la iglesia, él es brasileño. Se casó con una mexicana y se lo trajo. Y ahora está en la iglesia. Pero él conoce perfectamente Brasil, ahí su cultura. Y él sabe que no es mentira de aquellos pastores que se han suicidado. A veces no nos damos cuenta que hay una carga espiritual muy pesada. Por eso ahí en Hebreos nos dice que oremos por nuestros pastores. ¿Sí? Cuiden mucho a su pastor. Quiéranlo mucho. Vean por su salud. Vean porque esté bien su familia. ¿Verdad? Fueron aquí a Moisés, dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿A quién le echaban la culpa? A Moisés. Y si no le echaban la culpa a Moisés, ¿a quién le iban a echar la culpa? A Dios. ¿Por qué no le echaban la culpa a Dios? Porque primero vieron a Moisés, ¿verdad? A él sí lo veían, a él sí le podían reclamar. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Versículo 12. ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios?
porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. No, antes estaban quejando, Señor, ya 430 años de esclavitud, ¿cuándo nos vas a librar? Y ahora se quejan con Moisés. Era mejor quedarnos en Egipto. ¿Alguna vez le ha pasado? No sé por qué desde que empecé a acercarme a Dios empezaron los problemas. No sé por qué desde que empezamos a leer la Biblia en casa empezamos a tener dificultades. Era mejor como estábamos antes. Mentirosos, ¿qué, verdad? Realmente hoy estamos mejor. Pase lo que pase, gracias. Pase lo que pase, gracias. Hoy estamos mejor. ¿Sabe por qué? Muchas gracias. ¿Sabe por qué estamos mejor? Si nos morimos en Cristo, ¿a dónde nos vamos? Allá en la gloria con el Señor. Por eso les digo, algunos van a hacer trompetas, otros violines, otros guitarras, otros a lo mejor, no sé, ahí flautas, no sé. Pero eso es lo importante, que estemos ahí con el Señor. ¿Estás seguro que va a estar ahí con el Señor? ¿Sí están seguros? Denle un aplauso al Señor porque Él nos va a recibir ahí en la gloria. Que nos diga, buen siervo y fiel. Y eso es lo que quiere Dios. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mire, ahora decía y me presentó el pastor Alejandro, tengo 8 años como representante legal. Pues me pasó como aquel que empujaron. ¿Sí han escuchado eso? No, de aquel rey que ya tenía su hija casadera, dice, no, pues ya mi hija ya creció, ya está en edad de casarse, pero no quiero casarla con quien sea, dijo el rey. Quiero casarla con alguien que destaque en valor, que sea valiente. Y entonces en los reinos, ustedes han de saber que antiguamente ponían así, rascaban, ¿verdad? Y ponían agua, cocodrilos y animales feroces para que no entrara cualquiera. Solamente había una puerta como puente que bajaba y podían entrar. Y entonces el rey dijo, si alguien quiere casarse con mi hija, tiene que cruzar ese río de animales feroces y demostrar su valor para casarse con ella y yo se la daré en casamiento. Y entonces ahí llegamos tocando. Un valiente. ¿Qué te animó a cruzar el río? No, yo lo que quiero es saber quién me aventó. Y alguien lo empujó y pues, tuvo que cruzar rápido, ¿verdad? Así estoy como representante legal. Yo quiero saber quién me empujó. Porque ahora pregunto, ¿verdad? ¿Quién quiere seguir? Nadie levanta la mano. Nadie levanta la mano. Dios ha sido bueno. Dios ha sido maravilloso. Y por eso estamos aquí. Por eso seguimos aquí. Versículo 13 dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Gracias a Dios había alguien con fe. Gracias a Dios había alguien que clamó al Señor, alguien que quería animar al pueblo. Y muchas veces esa es la labor que tenemos que hacer como pastores. ¿Sabían que muchas veces no podemos enfermarnos? No debemos enfermarnos. ¿Sabían que si fallamos en alguna vez que nos dicen, ay, el pastor quedó de venir y no vino? Uy, no, ya, ¿verdad? Ya no me vuelven a hablar. No voy a llamar al otro pastor, ¿verdad? Al fin es de Sinaí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuántas veces llegamos a hacer esto, no? Y los pastores estamos ahí para animar en la fe, para animar a crecer espiritualmente, para que maduremos en nuestra fe para con Dios. Y vemos aquí a Moisés animando al pueblo, diciendo versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En otra versión dice, ustedes estarán quietos.
cálmense, esperen a ver lo que Dios va a hacer. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquel que confía en Dios se refleja en su paz. Pero, ¿qué es la confianza? Dice también ahí en Hebreos, ¿no? Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esto redunda en confianza. ¿Qué es la confianza? Muchas veces nosotros decimos, no, yo sí confío en Dios. Sí, yo confío en Dios. Sí, pero cuando viene el momento de la dificultad, cuando viene el momento de la prueba, cuando vienen las cosas difíciles, no es lo mismo ver un helicóptero o un avión que pasa volando por el techo de nuestra casa, a ir en ese avión que va sacando humo y que le dicen, pues aviéntate. No te preocupes, el paracaídas va a abrir. Y le jala y no abre. Y le vuelve a jalar y bueno, gracias a Dios ya abre, ¿verdad? Sí. Pero se da cuenta que no es lo mismo confiar viendo desde afuera las cosas. Por ahí dicen, ¿verdad? Que no es lo mismo ver los toros desde afuera, ¿no? ¿Qué tal cuando entramos o tiene uno que entrar al ruedo? No es lo mismo. Así que Dios quiere formar nuestra vida y quiere que crezcamos en fe para poder enfrentar estos tiempos. Pero no va a ser ahí poniéndonos todo en lecho de rosas. Bueno, fuera, pero no siempre va a ser así. Y muchas veces es en camino de espinas, en camino de topes, en camino de muchas dificultades donde nuestra fe va a ser probada. Versículo 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué me dices a mí? Aquí hay algo importante. Hay cosas que Dios va a hacer y que solo Él puede hacer. Pero hay cosas que nos toca hacer a nosotros. ¿Sí? ¿Qué clamas a mí? Le dice Dios a Moisés. Di a los hijos de Israel que marchen, que caminen, que den el primer paso. Y entonces, ¿qué hay entre la fe y las dificultades? El primer paso de fe, o dar pasos de fe. Y eso es lo que tenemos que hacer. Dar pasos de fe. Señor, pero no sé qué va a ocurrir. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, yo sé que tengo que hacer esto, yo sé que tengo que ir a votar. De pasos de fe. Yo sé que ya sé por quién. De pasos de fe. A veces, no, Señor, pues ahí te lo dejo todo, pues ahí tú sabes, ¿verdad? No, hay cosas que nos toca a nosotros. ¿Y qué pasó cuando marcharon? ¿Qué pasó cuando dieron esos primeros pasos? Versículo 18, sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Se abrió el mar rojo y aquellos incrédulos vieron el tremendo Dios que estaba con los hebreos. ¿Qué Dios está con usted? ¿Quién es el Dios que está con usted? Jesús. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Él es el que nos ha salvado y el que ve cada día por nosotros. ¿Sí? Así es que, ¿qué tenemos que hacer? Dar pasos de fe. Vean lo que dice más adelante, versículo 25. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Se dieron cuenta, ¿verdad? Que el Dios de ellos, el Olam, creo que sí es el Olam, o si no, corríjame, donde es Jehová de los ejércitos. ¿Saben por qué fue conocido como Jehová de los ejércitos? Porque es un Dios que sabe pelear y un Dios que sabe vencer. Y por eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Somos más que vencedores. ¿Usted es más que vencedor? Si le está yendo difícil en la vida, con dificultades, con problemas, usted créase vencedor. Dé pasos de fe. Y ya créase vencedor. No derrotado. No derrotado, sino vencedor. Versículo 28. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. A la fecha sabemos que Egipto existe, pero nunca se volvió a levantar como potencia mundial. Nunca se volvió a levantar como potencia mundial. ¿Qué pasa con todo aquel que se opone a Dios? Cae. ¿Recuerdan recientemente a alguien que dijo: maldigo a Israel desde el fondo de mis entrañas? ¿Qué le pasó? Murió de cáncer en las entrañas. No hay quien maldiga a un hijo de Dios que no vea o no sufra las consecuencias. Así es que somos más que vencedores. Somos más que vencedores porque el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Él está con nosotros. Y termino con esto. Isaías 43, 19 dice: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Si está pasando por dificultades, por pruebas, por lo que sea, piensa en esto. Señor, tú abrirás caminos en el desierto. Tú abrirás camino en el desierto y ríos en la soledad. Así es que, Señor, yo quiero confiar en ti, no quiero claudicar, quiero seguir firme en la fe, creciendo en la fe, congregándome, sirviéndote, creciendo, leyendo tu palabra. Porque tú abrirás camino en el desierto y ríos en la soledad. Así es que no nos desesperemos. Le animo, póngase de pie. Póngase de pie y digámosle al Señor gracias, porque debemos dar gracias en todo. Pero también si pasa dificultades, dígale: Señor, ayúdame a pasar por estas pruebas. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, esta mañana, Señor, oramos agradecidos por la vida que nos has permitido tener, Señor. Si nos está yendo bien, Dios, gracias, de verdad gracias. Es una bendición, Señor, que podamos estar en paz, no solo contigo, sino con los demás. Pero si estamos pasando, si hay alguien aquí que está pasando alguna dificultad y tal vez eso le trajo, tal vez había dejado de venir y hoy regresó, gracias, Dios. Que reconozcamos, Padre, que tú tienes un plan para nuestra vida. Y que en ese plan sí permites pasar dificultades con el propósito de que podamos crecer en nuestra fe y en nuestra confianza para contigo. Bendito Dios, oro por esta iglesia. Gracias porque existe esta iglesia, El Manantial. Gracias porque es una fuente de agua, Señor, de agua viva, de tu palabra y de tu presencia, Dios. Gracias, Señor. Gracias por los pastores que tú has puesto. Gracias por las familias que tú has levantado. Gracias, Dios. Y si llegan a pasar alguna dificultad, que ellos puedan ver tu mano poderosa en medio de ellos. Y que estén firmes. Y que ninguno claudique, al contrario, que se multipliquen, Señor. Bendice a esta iglesia, Dios. Bendice a sus pastores, Padre. En el nombre de Jesús.